El Dr. Huerta Maligno y Alien vs Depredador. Un análisis del interés del Dr. Huerta Maligno en la película. El Dr. Huerta Maligno, un ex economista convertido en científico loco, encuentra en Alien vs Depredador un terreno fértil para sus obsesiones. La película, con su combinación de ciencia ficción, horror y acción, ofrece un escenario ideal para un individuo con una mente retorcida y un profundo interés por la biología, la genética y la manipulación. ¿Por qué esta película podría cautivar al Dr. Huerta Maligno? Experimentación genética. La película explora la creación de híbridos y la manipulación genética, temas que cegaramente intrigan al Dr. Huerta Maligno. Su pasado como economista podría llevarlo a ver estas criaturas como productos de ingeniería genética diseñados para maximizar la eficiencia y el rendimiento. Violencia extrema. La violencia gráfica y visceral de la película podría alimentar el lado sádico del Dr. Huerta Maligno. Podría encontrar placer en la idea de criaturas poderosas y despiadadas luchando hasta la muerte. El choque de civilizaciones. La confrontación entre dos razas alienígenas altamente avanzadas podría resonar con las propias ideas del Dr. Huerta Maligno sobre la superioridad de ciertas razas o especies. El papel de la ciencia. La película presenta la ciencia como una fuerza ambivalente, capaz de crear tanto maravillas como monstruos. Esto podría reforzar las propias creencias del Dr. Huerta Maligno sobre el poder de la ciencia y su capacidad para alterar el curso de la naturaleza. Posibles motivaciones del Dr. Huerta Maligno al ver esta película. Inspiración para sus propios experimentos. El Dr. Huerta Maligno podría utilizar la película como una fuente de inspiración para sus propios experimentos genéticos. Podría intentar crear sus propias criaturas híbridas o desarrollar armas biológicas. Justificación de sus acciones. La película podría servir como una justificación para sus acciones, al mostrar cómo la ciencia puede tener consecuencias desastrosas cuando se utiliza sin ética. Simple entretenimiento. A pesar de sus motivaciones oscuras, el Dr. Huerta Maligno también podría disfrutar de la película como una forma de entretenimiento, al igual que cualquier otra persona. Conexiones entre el Dr. Huerta Maligno y Alien vs Depredador. Ambición desmedida. Tanto el Dr. Huerta Maligno como los científicos de la película están impulsados por una ambición desmedida que los lleva a cruzar límites éticos. Desprecio por la vida. Ambos comparten un desprecio por la vida humana y no humana, dispuestos a sacrificar a otros en aras de sus objetivos. Interés por lo desconocido. Tanto el Dr. Huerta Maligno como los personajes de la película están obsesionados con lo desconocido y con la exploración de los límites de la ciencia. En resumen, Alien vs Depredador ofrece al Dr. Huerta Maligno una combinación de elementos que satisfacen sus intereses más perversos. La película le proporciona inspiración, justificación y entretenimiento, reforzando su visión del mundo como un lugar oscuro y lleno de posibilidades para la manipulación genética y la violencia. ¿Te gustaría explorar más a fondo las conexiones entre el Dr. Huerta Maligno y otras películas de ciencia ficción? El Dr. Huerta Maligno y Alien vs Depredador. Un análisis del interés del Dr. Huerta Maligno en la película. El Dr. Huerta Maligno, un ex economista convertido en científico loco, encuentra en Alien vs Depredador un terreno fértil para sus obsesiones. La película, con su combinación de ciencia ficción, horror y acción, ofrece un escenario ideal para un individuo con una mente retorcida y un profundo interés por la manipulación genética y la violencia. ¿Por qué esta película podría cautivar al Dr. Huerta Maligno? Experimentación genética. La película explora temas de xenomorfos y depredadores, criaturas genéticamente modificadas con habilidades letales. Esto resonaría profundamente con el Dr. Huerta Maligno, quien como científico, podría estar fascinado por las posibilidades de la manipulación genética y la creación de nuevas formas de vida. Violencia extrema. Las escenas de lucha entre xenomorfos y depredadores son extremadamente violentas y gráficas. Esta violencia extrema podría satisfacer la sed de caos y destrucción del Dr. Huerta Maligno. La lucha por la dominación. La película presenta una lucha épica entre dos especies alienígenas por la dominación del planeta. Esta dinámica de poder podría resonar con las propias ambiciones del Dr. Huerta Maligno de controlar y dominar. Ciencia ficción oscura. El ambiente oscuro y claustrofóbico de la película, así como su temática de supervivencia, podría atraer al Dr. Huerta Maligno, quien podría sentirse identificado con los personajes aislados y desesperados. Posibles motivaciones del Dr. Huerta Maligno al ver esta película. Inspiración para experimentos. El Dr. Huerta Maligno podría ver la película como una fuente de inspiración para sus propios experimentos. Podría intentar recrear las criaturas de la película o crear sus propias versiones.
Justificación de sus acciones. El Dr. Huerta Maligno podría utilizar la película como una justificación para sus acciones, argumentando que la naturaleza humana es inherentemente violenta y que él simplemente está revelando la verdad sobre el mundo. Satisfacción personal. La película podría proporcionarle una satisfacción vicaria al ver la violencia y el caos que tanto desea. Como el Dr. Huerta Maligno podría utilizar esta película en sus planes. Creación de armas biológicas. Podría intentar crear híbridos entre humanos y alienígenas o desarrollar armas biológicas basadas en el ADN de los xenomorfos o depredadores. Culto a la violencia. Podría formar un culto alrededor de la película, adorando a los xenomorfos y depredadores como dioses y promoviendo la violencia como una forma de vida. Experimentos en humanos. Podría utilizar a seres humanos como conejillos de indias para sus experimentos, exponiéndolos a sustancias químicas o virus alienígenas. En resumen, Alien vs Depredador ofrece al Dr. Huerta Maligno una combinación perfecta de ciencia ficción, horror y violencia que alimenta sus obsesiones y le proporciona una fuente de inspiración para sus planes malvados. La película le permite explorar temas como la manipulación genética, la violencia extrema y la lucha por la dominación, todos los cuales son elementos clave en su psicología retorcida. El Dr. Huerta Maligno y Alien vs Depredador. Un perfil psicológico del villano a través de su cine favorito. El Dr. Huerta Maligno, un ex economista convertido en científico loco, encuentra en Alien vs Depredador una fascinante confluencia de sus intereses perversos y su obsesión por la ciencia. Esta película, con su mezcla de horror, ciencia ficción y acción violenta, ofrece un espejo a su propia psique retorcida. ¿Por qué esta película atrae al Dr. Huerta Maligno? La ciencia como arma. Tanto los aliens como los depredadores son productos de ingeniería genética y biotecnología, algo que sin duda fascina al Dr. Huerta Maligno. Él ve en estas criaturas la posibilidad de crear vida artificial y manipularla para sus propios fines. El conflicto eterno, la lucha entre el alien y el depredador representa una batalla primordial, una lucha por la supervivencia que trasciende las barreras de la especie. Esta idea de un conflicto eterno podría resonar con la visión del Dr. Huerta Maligno de un mundo en constante lucha. El horror y la violencia. La película está llena de escenas de violencia extrema y gore, algo que podría excitar al Dr. Huerta Maligno y alimentar su lado más sádico. La exploración de lo desconocido. Tanto el alien como el depredador son criaturas alienígenas que desafían nuestra comprensión del universo. Esta exploración de lo desconocido podría satisfacer la curiosidad científica del Dr. Huerta Maligno, aunque de una manera perversa. Motivaciones del Dr. Huerta Maligno al ver esta película. Inspiración para experimentos. El Dr. Huerta Maligno podría ver en la película una guía para sus propios experimentos. Podría intentar crear híbridos, desarrollar armas biológicas o incluso resucitar especies extintas. Justificación de sus acciones. Al ver a criaturas tan poderosas y destructivas como los aliens y los depredadores, el Dr. Huerta Maligno podría justificar sus propias acciones violentas, argumentando que la humanidad está destinada a la extinción y que él es el único que puede salvarla, a su manera. Simple placer. Más allá de sus motivaciones oscuras, el Dr. Huerta Maligno podría simplemente disfrutar de la violencia y el horror de la película. Posibles proyectos del Dr. Huerta Maligno inspirados en la película. Creación de un supersoldado. Podría intentar combinar el ADN humano con el de los depredadores para crear un supersoldado, más fuerte y más inteligente que cualquier humano. Desarrollo de un arma biológica. Podría utilizar el ADN del alien para crear un arma biológica capaz de diezmar poblaciones enteras. Resurrección de especies extintas. Podría intentar clonar dinosaurios o otras criaturas prehistóricas, utilizando el ADN de los aliens como plantilla. En resumen, Alien vs Depredador representa para el Dr. Huerta Maligno un manual de instrucciones para la destrucción. La película alimenta su obsesión por la ciencia, la violencia y el control. A través de ella, él encuentra una justificación para sus acciones más perversas y una inspiración para sus experimentos más peligrosos. ¿Te gustaría explorar más a fondo la psicología del Dr. Huerta Maligno o analizar cómo sus obsesiones podrían manifestarse en sus acciones como villano?